¿Cómo saber si vivimos en un estado de manía constante? ¿Nuestra psique nos controla o nosotros la podemos controlar? Acompáñanos a debatir, cuestionar y reflexionar. Esto es La manía de la psique. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 5 de La manía de la psique. Estamos muy contentos porque tenemos a Jackie de invitado. El tema del que vamos a platicar el día de hoy va a ser los psicodélicos, alineado en la terapia existencial. Jackie, nada más antes de arrancarme un poquito, voy a dar una presentación tuya rápidamente para que los que no han escuchado a Jackie sepan un poquito de su formación, ¿no? Jackie es psicólogo, tiene él una maestría en psicoterapia humanista, tiene una especialización en terapia gestalt, musicoterapia y psicología transpersonal y respiración holotrópica. Él aparte es aquí el fundador y el director ejecutivo del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, que se conoce como CIREX, aquí en la Ciudad de México. Y aparte está por terminar una certificación en terapia asistida con psicodélicos. Entonces, pues muy contentos, Jackie, de tenerte aquí con nosotros. Gracias, yo también muy contento de finalmente lograrlo. Exacto, ya llevábamos desde la primera temporada buscando a Jackie. Como sabemos, pues está muy ocupado, pero pues bueno, ya la tercera es la vencida. Entonces, lo logramos. Lo logramos. Entonces, pues sí, nos gusta. Este tema creo que es muy interesante y bueno, lo decíamos fuera de cámaras, es como, no sé si de moda, pero pues nos gustaría conocer un poquito pues sobre qué son los psicodélicos, también qué es la terapia existencialista para las personas que no han escuchado de eso y que no saben de eso. Y estoy de acuerdo contigo en que sí es un tema que está de moda, ¿no? Es cada vez más, y sobre todo es algo muy interesante a partir de la pandemia, ¿sabes? En la pandemia se disparó de una manera impactante el interés, la búsqueda de mucha gente por participar de ceremonias, participar de algún tipo de experiencias, a veces con chocongos. De pronto se pusieron de moda en las bodas también. Sí. A veces tenían en las bodas las mesas con los chocolates, pero tenían truquito. Sorpresa. Exactamente. Entonces se ha disparado tremendamente. Y algo que a mí me gusta mucho decir es que parte de lo que me hizo sentirme muy atraído a este tema es que yo ya me dedicaba a la terapia existencial y descubrí que en ambos temas hay muchos puntos que compaginan perfectamente, que es casi una aplicación de la terapia existencial con el uso, con el apoyo, con la asistencia de lo que le podemos llamar los psicodélicos, o también al revés, como si la terapia existencial pudiera ser una aplicación sin sustancias, ¿no? De una misma manera de pensar, de una misma manera de aproximarse. Eso me ha gustado muchísimo y me ha hecho profundizar cada vez más en este estudio, por supuesto. Entonces, encantado de estar aquí para poderlo platicar. Muchas gracias, Jackie. Yo también me gustaría, como justo para las personas que a lo mejor inclusive ni siquiera han escuchado la palabra psicodélicos. Como dice Alexa, creo que está de moda, pero también creo que falta mucha información y claridad. No sé si también, por ejemplo, pudieras mencionar qué son psicodélicos como tal, cuáles son algunas de las sustancias más conocidas. Claro, de hecho, es posible que casi todo mundo haya escuchado la palabra. Ok. Pero que casi todo mundo la haya escuchado desde los mitos, desde los tabúes, desde la mala información, desde los miedos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde todo esto que en los 70s y 80s se conoció como la guerra contra las drogas. Exacto. Y desde ahí la información es terrible porque hay una información pues muy negativa. Entonces, gracias por la pregunta. Déjame empezar desde dos puntos. Primero, en los años 70s, cuando se originó la guerra contra las drogas, se hizo una clasificación de sustancias y se clasificó a los psicodélicos, que ahorita hablaremos de cuáles son, pero se les clasificó dentro de una categoría, que es la categoría 1, que corresponde a sustancias que no tienen ningún efecto terapéutico, no tienen ningún beneficio. ¿Como de modo recreativo se le conoce o no? Sí, podría ser para recreación solamente, pero ningún efecto que te haga un bienestar, no realmente un bienestar. Te puede dar un bienestar momentáneo, se decía, pero no un bienestar generalizado. Entonces, primero eso. Segundo, una sustancia que además te hace daño. Entonces, te puede generar un placer o sentirte muy bien durante un rato, pero después te cobra su factura. Vas a tener problemas por haberla consumido. Que puede generar una adicción. Y ese es el tercero. Entonces, el tercero es no que puede, que genera una adicción. Entonces, la idea incluso era de que si tú lo consumes una vez, ya te enganchaste en la adicción, si te va bien.
Porque la otra alternativa es que saltes del quinto piso por una ventana, ¿no? Esa es la otra opción. Entonces, los mitos son tremendos, Exacto. son tremendos. Hoy en día sabemos que ninguna de esas tres situaciones es real. Ok. Uno, bien usados, los psicodélicos pueden traer mucho beneficio a la persona. Beneficio no solamente durante el momento, sino para su vida. Uno. Dos, bien usados, no generan ningún tipo de daño. Y tres, no generan adicción. Entonces, necesitamos cambiar la cultura con respecto a estas sustancias. ¿Qué son entonces estas sustancias? Primero, son sustancias que algunas de ellas existen en la naturaleza, existen en plantas, en hongos, en animales, incluso en los seres humanos. Es sustancias que existen en nosotros a veces o que existen en el mundo natural. O sea que los humanos lo producen, Sí. Nuestro cuerpo lo produce de manera natural. Exactamente. Esos son un tipo de psicodélicos. Y también hay psicodélicos creados en el laboratorio. Ok. Sí. Muchas veces a partir de estudiar una molécula de una planta o de un hongo y decir, ¿qué pasa si le movemos aquí tantito? ¿Qué pasa si le cambiamos acá? ¿No? Y a partir de ahí, entonces sí da una nueva sustancia creada en el laboratorio que también tiene efectos psicodélicos. ¿Qué significa la palabra psicodélico? Y eso nos va a abrir todo el panorama con respecto a esto. Bueno, sí que tiene que ver aquí el uso más que mente, es como de alma. Es una concepción de la mente de los griegos, la concepción de la mente no como algo racional, no como lo que piensa, no como lo que está haciendo operaciones matemáticas, sino como nuestra manera de estar en el mundo, de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros padres, etc. Eso por un lado. Y por otro, está que la palabra delos, psicodélico, la palabra delos, que significa manifestar. Eres el verbo griego para manifestar. Entonces, un psicodélico es un manifestante del alma, lo que hace que tu alma se manifieste, lo que hace que tu mente de manera amplia se manifieste. Entonces, a mí me gusta mucho el nombre de psicodélicos. Hay algunos que les llaman de otras maneras, le llaman, por ejemplo, enteógenos. Enteógenos. Nunca lo he escuchado. No lo hubieras escuchado. Pues, es otro nombre más o menos común en el argot de este mundo. ¿Qué es un enteógeno? Enteógeno significa de el Dios interior. Generar al Dios interior, a la divinidad interior. Es enteogenea. Que genao tiene que ver con generar o nacer. Teo con Dios, en de interior. Entonces, enteógeno es generar al Dios interior, etcétera, etcétera. Es un nombre común también, pero a mí no me gusta porque tiene esta connotación sutilmente religiosa, exacto, de Dios. Y entonces esto a mí no me termina de agradar la idea. Sí. Entonces, por eso prefiero no usar enteógeno y usar psicodélico. Otras personas les llaman también psicotrópicos. Psicotrópico, ahí tropos es en dirección a. Entonces, psicotrópico hablaría de algo que esté en dirección al alma o en dirección a la psique. Pero lo que a mí no me gusta de la palabra psicotrópico es que también se usa para los medicamentos psiquiátricos. El Prozac también es un psicotrópico, etcétera, ¿no? El Wellbutrin o cualquier otro medicamento como con fines psiquiátricos. Entonces, por eso prefiero no usarlo para separarlos. Y quizás el más común, debo decir, que a mí no me gusta. Pero el más común actualmente es que se le llame medicinas. Y aquí justamente entra una parte donde se relaciona con la terapia existencial. Una de las críticas de la terapia existencial a la cultura en general es que tenemos una cultura que quiere medicalizarlo todo, que quiere mirar todo desde una perspectiva médica, desde el paradigma de la salud-enfermedad. Entonces queremos ver todo desde el punto de vista de la enfermedad. Todo, ¿no? Las relaciones, ya queremos ver relaciones enfermas, relaciones sanas. La patología y todo esto. Exactamente, ¿no? Bueno, le llamamos tóxicas, ¿no? Exacto. Ahora, coloquialmente es lo tóxico. Exacto, pero si te fijas, sigue siendo la misma mirada. Sí. Es la mirada de estar viéndole la falla a todo. Es como, yo te veo y en lo que te veo estoy viendo en qué fallas, cuáles son tus defectos, cuáles son tus deficiencias, en qué tendrías que mejorar. Áreas de oportunidad. Etcétera, etcétera. Y toda esa mirada es algo que la perspectiva existencial piensa, perdóname la expresión, pero
que nos tiene jodidos. Sí. O sea, es justo parte de esa forma de vernos a nosotros mismos y al mundo lo que nos está dañando fuertemente. Claro. Verlo todo desde el punto de vista de la falla, verlo todo desde el punto de vista de la deficiencia, del error o de la patología. Entonces, la perspectiva existencial lo que propone es que cambiemos esa manera de mirar y que en vez de estar mirando todo desde el punto de vista de la falla, podamos verlo todo desde el punto de vista de las inmensas diferencias de expresión. Hay muchas posibilidades de expresión. Algunas nos gustan más, otras nos gustan menos. No, y te acomoda más una que la otra. A lo mejor no lo que a ti te funciona no es lo que a mí me va a funcionar. Exactamente. De algún punto, desde cierta manera, es salir del paradigma médico para entrar en el paradigma estético. En la estética, fíjense, en el arte, puede ser que ciertas formas de arte no te gusten, pero que a otros sí. Y no por eso dices ese arte está enfermo. No, es otro tipo de arte. Me gusta ella. Exacto. Entonces, ese es un poco el planteamiento de la perspectiva existencial, movernos hacia allá. Entonces, en el mundo de la psicodelia, de los psicodélicos, la forma como los actuales investigadores están tratando de cambiar la mirada sobre los psicodélicos es demostrar que pueden tener usos médicos. Porque si se demuestra que tienen usos médicos, podemos cambiar el paradigma, podemos cambiar la manera de mirar, podemos cambiar el mito. Puede ser socialmente aceptado. Exacto. ¿No? Entonces, la idea es cambiemos la manera de pensar de la sociedad sobre estas sustancias que piensan que, fuchi, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿No? En lugar de eso tratemos de tener una perspectiva sobre esto de algo que incluso es medicinal. Y entonces toda la investigación actual está vertida sobre cómo los psicodélicos pueden ser medicinales. Lo cual está bien para cambiar el paradigma, pero tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Sigue dentro del paradigma, o sea, cambia el paradigma pequeño, pero sigue dentro del paradigma grande de salud de enfermedad. Sí. Exacto. Entonces, ahí creo que la perspectiva existencial puede aportar algo a los psicodélicos. ¿Y cómo se relaciona? Es una idea de pensar los psicodélicos no como medicinas, son algo aparte. Okay. Mira, cuando una persona va a una ceremonia de ayahuasca y el papa le dice, el chamán, ¿no? Le dice, tómate la medicina. La manera como este hombre, este chamán o mujer, está pensando en la medicina no tiene nada que ver con la manera como nosotros pensamos la medicina. Porque para nosotros una medicina es algo que te alivia de un problema, es algo que te modifica una incomodidad, es algo que te disminuye un síntoma que en algún sentido te afecta negativamente, te quita un dolor, etcétera, etcétera. Pero en el chamanismo se utiliza medicina de otra manera. Para ellos, la medicina no tiene que ver con aliviar síntomas. No tiene que ver con quitarte una incomodidad. La medicina tiene que ver con reconectarte de donde te has desconectado. Entonces, su manera de mirar es, esta persona no está enferma. Está desconectada. Está desconectada. Entonces, necesitamos ayudarle a que se reconecte. ¿Con qué? Con la naturaleza, con la vida, con Dios o sus dioses, consigo misma, etc. Necesita reconectarse. Y entonces, desde ahí, ellos entienden medicina como herramienta de reconexión. Pero cuando yo escucho, y estoy seguro que la gran mayoría de la gente que nos ve les pasa lo mismo, cuando escuchamos o leemos la palabra medicina, nuestra mente de inmediato... Un fármaco. Exacto, lo conecta con la manera como nosotros entendemos medicina. Para quitar dolor, para aliviar un síntoma, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra cosa. Y creo que es algo muy importante que te quiero interrumpir aquí, perdón, aquí, es que justamente con esta idea que tenemos de la medicina, que dices como que te quita o te alivia un síntoma, ¿no? Y muchas veces esta conexión que a lo mejor trae la otra medicina puede ser algo sumamente doloroso porque a lo mejor en esta desconexión hay muchas cosas que tú no has visto. Entonces, esta medicina que con el paipa que te puede dar, siento que puedes ver muchas más cosas. O sea, te enseña y como que te conecta a una incomodidad que a lo mejor no habías visto. Entonces, como si fuera una confrontación. Ajá. Siento que es una confrontación que hay veces que que muchas personas a lo mejor dicen que es una medicina, ¿no? Y tienen una experiencia que dicen, no, chale, esto no me sirvió para nada, me enseñó cosas que nunca había visto. O me la pasé muy mal. Y me la pasé muy mal, ¿no? Entonces es como, pues sí, ¿no? Porque tenemos esta idea
de cómo es la medicina, como la has enseñado en la sociedad a lo largo de la historia. Y muchas veces es eso, ¿no? Esta desconexión. ¿Por qué estás desconectado? Entonces, esta herramienta, que creo que es una palabra que me gusta mucho, esa herramienta para ayudarte a conectar con el alma o con lo que sea que tengas que conectar, puede llegar a ser como muy, pues sí, muy doloroso. También creo que lo puedo relacionar con la terapia. Yo siempre he dicho que la terapia es de valientes porque no es, te van a sobar el pechito y vas a salir ahí perfecto, ¿no? Es ver tus demonios, ver lo que tienes que trabajar. Entonces creo que es una herramienta que muchas veces las personas que nos ven y nos escuchan, a lo mejor nuestra audiencia sí es mucho más joven, pero no sé, mis papás o los de Luis o las personas que nos van a escuchar ya, que a lo mejor tienen estas ideas de adicciones, de droga, de esto no, es tabú, pues es una manera diferente de ver las cosas que cambia un poco más la perspectiva. Por supuesto. Dijiste algo que me parece muy importante. Todavía hoy en día hay algunas personas que interpretan la terapia psicológica, emocional, como una medicina. Que van a terapia porque quieren sentirse bien. Quieren aliviarse. Exacto. Y se sorprenden de que en algunas sesiones hasta se sienten peor. Sí, ¿no? sí. Que en algunas, ya no van. Ya no quieren ir. Exacto. Y todo tiene que ver con esta manera de mirar. Pero ¿qué tal si pensáramos la terapia como una reconexión? Como un reconéctate contigo, reconéctate con tu existencia, reconéctate con la vida a tu alrededor y veamos qué sucede desde ahí. Y claro, a veces la vida duele. Sí. A veces la vida no se siente bien. Sí. A veces la vida es bastante oscura. Sí. Afortunadamente no siempre, porque si no sería de la patada. ¿no? Sí. Pero es cierto que hay una parte de la vida que no es fácil. Y reconectarnos con la vida puede ser reconectarnos también con esa dificultad. Exacto. Por ello es que, claro, muchas personas van a ceremonias y se la pasan mal. Se la pasan mal, una ceremonia con peyote. ¿no? Y entonces se la pasan mal. ¿Y qué ocurre? Que la persona dice, eso estuvo terrible, no fue una buena experiencia. Cuando desde el punto de vista, por ejemplo, de los chamanes, sería, tuviste una excelente experiencia. Porque te reconectaste con algo que no estabas viendo. Exacto. Te reconectaste con algo que estabas negando de ti. Entonces, qué bueno que te reconectaste con eso. Entonces, es toda una invitación a un cambio de mirada que está tanto en la mirada de los psicodélicos como en la mirada existencial, que podemos ver cómo se conectan entre estos dos. Fíjense, hablando de conexión, ¿no? Cómo se conectan estos dos. Y un punto más aquí también también es cierto que todas estas sustancias te pueden, como lo venimos diciendo, te pueden hacer pasar un muy mal rato, es cierto. Pero hay que recordar que todo lo que experimentas con el psicodélico no es algo que tiene el psicodélico. No viene en los honguitos que te estás comiendo. Okay. No viene ahí. Oh, Dios. Es un amplificador de lo que llevas en ti mismo. De lo que tú tienes. Exactamente. No manches. Entonces, de hecho, Stan Grof, el creador de la respiración holotrópica, con quien me entrené también para eso, Grof dice que los psicodélicos, así les llama, son amplificadores no específicos de la conciencia. ¿Por qué no específicos? Porque no sabes que van a amplificar. No sabes qué van a amplificar. No sabes qué, pero amplifican algo de ti. De la conciencia. Sí. Entonces, cualquier experiencia que tengas, la que sea, eres tú. No manches. Eres tú. Eso está muy fuerte. Exacto. Está muy duro. Y puede ser una cosa maravillosa, claro, porque hay maravilla en nosotros, pero puede ser una cosa espantosa, porque hay espanto en nosotros. Claro. Y justo creo que es parte de lo que necesitamos considerar. Ahora, hablaste de cuáles son los psicodélicos para que también la gente que a lo mejor no tiene una claridad sobre esto lo sepa. Bueno, hay muchos, pero los más comunes actualmente son el LSD, ¿no? La dietilamida del ácido lisérgico, pero eso se oye muy fino, ¿no? Dejémoslos en LSD. Que en México también le llaman ácido o ajo. Es un nombre también común, ¿no? Un ajo, un ácido, etc. Esa es una opción. Otra opción es el peyote que mencionábamos hace un momento. También es bastante común. La ayahuasca, también la ayahuasca. La o el, depende de la tradición. Hay algunos que le llaman femenino y algunos le llaman masculino, ¿no? Ayahuasca es bastante común.
Muy común también los hongos, ¿no? Los hongos psilocibes, que son los hongos que ponen en los chocolates cuando ponen, que le llaman chocongo. Entonces, los hongos psilocibes, que hay muchísimas, hay más de 200 especies en el mundo de hongos psilocibes. Y no me sé el número exacto, pero algo así como de esos 200, el 60% se dan en México. No manches. Sí, hasta donde sabemos, México es el país con mayor producción de hongos psilocibes en el mundo, porque hay muchos diferentes, ¿no? Entonces es interesante que nuestro país tenga esa fuerza, ¿no? Y por lo mismo se han usado tradicionalmente muchísimo. Además de los hongos, la ayahuasca, hongos, ayahuasca, peyote, LSD. Otro muy común es el MDMA, o también les llaman a veces, en las fiestas le llaman éxtasis o tachas, o simplemente M. Esa es otra sustancia que también se considera psicodélico, porque todos manifiestan el alma. Hay algunos que se les llama psicodélicos clásicos, porque algunas personas dicen, no, pero el MDMA no sería psicodélico. Sería psicodélico el LSD. No, el LSD produce cierto tipo de distorsiones visuales que no produce el MDMA, es cierto. Pero si la palabra psicodélico representa manifestante del alma, entonces simplemente manifiestan situaciones diferentes. Entonces serían ambos considerados psicodélicos. Perdón por la pregunta, a lo mejor sí suena muy inmensa, pero ¿el M es lo mismo que la Molly? ¿O sí, Molly es otro nombre también que se le da. Molly se usa más en Estados Unidos. Molly, X o incluso Adam. Son nombres muy comunes en Estados Unidos. Entonces, si escuchaste Molly, es alguien medio agringado, ¿no? Que lo decía así. Además de estos, también está la ketamina, que también se está usando actualmente. O le llaman a veces K o Special K. Qué bueno. Así le llaman también, o keta. Son los nombres también que se le dan a la ketamina. Y quizás tendríamos que agregar aquí tanto el DMT, que puede existir en forma química o en forma herbal. La forma herbal se le llama shanga o changa, ¿no? También al DMT en forma herbal. Y el 5-meo-DMT, que muchas veces se confunde con el DMT, porque los dos tienen DMT. Paréntesis. Casi todos los psicodélicos en su fórmula tienen la palabra DMT, que es dimetiltriptamina. Ese es DMT, son las siglas de dimetiltriptamina. Entonces, los hongos tienen una fórmula muy grande, 3,4 dioxi, bla, 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 dimetiltriptamina. ¿No? Entonces, muchos tienen al final dimetiltriptamina, porque esa es la clave molecular que genera ese tipo de efectos. Sin embargo, hay una sustancia específica que solamente se le llama así, DMT, dimetiltriptamina, que es una sustancia que se encuentra en plantas, animales, en el ser humano, etcétera, etcétera, y que a veces se fuma. Y es también la sustancia más presente que produce visiones en la experiencia con el ayahuasca. Entonces, la ayahuasca contiene un montón de DMT. Y por último, es lo que se le llama el sapo, sapito, bufo, porque el sapo es el bufo alvarius. De la especie, ¿no? Exactamente. Que es un sapo que vive mucho en el desierto de Sonora, en nuestro país una vez más, ¿no? Sonora y Arizona, un poco también más hacia el norte. Y este sapo genera una toxina, ¿no? Y en esa toxina hay una sustancia que se llama 5-meo-DMT, que ya están produciendo también en laboratorio. 5-meo-DMT, y que se fuma igual que el DMT. Entonces hace que mucha gente crea que el 5-meo-DMT y el DMT son lo mismo, pero son sustancias diferentes que producen efectos diferentes. Entonces no es exactamente lo mismo, pero las dos llevan DMT al final. Y por eso es la confusión. Aquí donde entra la marihuana, Jackie. O sea, ¿en cómo haces la distinción? Es una muy buena pregunta. Fíjate que uno de los grandes debates que hay hoy en día dentro del mundo de los que estamos estudiando los psicodélicos es si se incluye la cannabis o no, la marihuana, dentro de la clasificación de psicodélicos. La gran mayoría de mis maestros y de la gente en la que más confío y más admiro dentro de este mundo piensa que la marihuana tendría que ser una clasificación diferente. Para empezar, porque tiene receptores específicos en el cerebro. Es
el cerebro tiene receptores que se llaman cannabinoides, Ujú. o sea, es receptores de la cannabis específicos. Ok. Eso es interesante, ¿no? Que en Sí. nuestro cerebro haya También. receptores específicos para esa planta, Ujú, ujú. que no Sí. trabajan con ninguna otra más que esa y que estén en nuestro cerebro. Exacto. Sí, Ah, caray, eso ¿no? está- Es como si nuestro cerebro estuviera hecho para fumarse un Sí, literal. porrito, ¿no? Entonces, Sí. es extraño, pero pues sí. ¿no? Sí. Entonces, nuestro cerebro tiene esos receptores. El resto de psicodélicos, ¿qué creen? No llegan a esos receptores. Ujú. No llegan a los cannabinoides. Llegan a receptores principalmente serotoninérgicos. Ujú. Es la mayoría de los psicodélicos trabajan a nivel de la serotonina. La gran mayoría. Algunos tienen también algo con las, por ejemplo, con otro tipo como otros endorfinas, etcétera, etcétera. Ujú. Pero la gran mayoría es el sistema serotoninérgico. Ujú. Funcionan parecido a la serotonina. Como llegan a un receptor diferente del cerebro, es que algunos dicen, no lo pongamos igual, Sí, ¿no? porque eso es una clasificación diferente. Aparte. Lo que pasa es que sí, la cannabis o la marihuana se ha usado con fines recreativos, con fines terapéuticos, con fines de muchos tipos, Ujú. incluso de generación de creatividad, etcétera, Sí. etcétera. Y lo cierto es que es una planta usada en un montón de culturas alrededor del mundo, que desde hace miles de años, y que podríamos incluirla justamente porque se le dan usos parecidos a los psicodélicos, Ujú. porque podríamos decir que también manifiesta Ujú. la psique, que también manifiesta el alma. Ujú. Entonces, en ese sentido, podríamos incluirlo. Y por eso es la discusión. Hay Ok. algunos que dicen incluyámoslo, otros que dicen no incluyámoslo. Yo prefiero pensar que la cannabis merece una clasificación aparte, porque además es una planta que tiene una cantidad de usos. Es impactante. Cada Ujú, vez le ujú. descubren más usos Mm. y cada vez le descubren más situaciones que pueden darnos beneficios de la Ujú, cannabis. ujú. Entonces, es una planta todavía por mucho por estudiar. Ok. Ujú. Tú ibas a preguntar. Yo tengo una pregunta. Ahorita que estabas diciendo lo del sistema serotoninérgico, por eso también estos psicodélicos crean en nosotros, o sea, como, digo, depende mucho de la persona y es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que va a manifestar lo que tenga que manifestar Ujú, como ujú. persona, porque creo que es muy importante aquí también, que es como, no sé, como más llevándolo a lo coloquial y no tanto a lo existencial, yo he visto como, no, es que pruébalo, porque neta te da una sensación de tal y tal y tal, ¿no? Y es como, es que eso te genera a ti, pero puede que a mí Exacto. no me genere eso. Entonces creo que también es Exacto. muy importante como tener como precaución, pero también como en general, por lo que tú decías de la serotonina, genera como un subidón como de felicidad, por eso es como pon tú el éxtasis, ¿no? Que la gente está como muy en euforia, o eso es un mito. En particular el MDMA o éxtasis sí puede generar eso, efectivamente, pero no solo por la serotonina, Ujú. sino porque el MDMA hace muchas otras cosas más. Ok, El MDMA sí funciona a nivel de la serotonina, pero también de las endorfinas, ok. también de la oxitocina. Es decir, también genera muchas pues, neurotransmisores y hormonas en nosotros Ujú. que no es que las genere, exactamente no es la palabra exacta, sino que bloquea lo que nuestro cerebro las absorbe. Ok. Entonces, al bloquearlas, al tapar esos receptores, se juntan en nuestro cerebro, se juntan. Entonces, por ejemplo, que yo te haga esto, Ujú. probablemente se siente rico, Sí. ajá, pero se fue, lo Sí. sentiste y se fue. Ujú. Ujú. Ahora, imagínate que con lo que hace el MDMA es bloquea eso que en tu cerebro hace que se absorba. Entonces, yo te hago esto Y se y queda. se queda, y se queda, y se queda. Y si te hago otra vez, Perdura. se suma y se suma. Y si te hago una tercera vez, se suma más. Sí, y sí, se sí. suma. ¿Me explico? Entonces la gente empieza a decir, wow, Sí, sí, sí. qué cosa tan rica esta, ¿no? Claro, porque se está sumando el placer. Pero eso ocurre específicamente con el MDMA, no necesariamente con los demás. Ok. Es específicamente con el MDMA por estos otros aspectos que también tiene el MDMA. Y por eso es que le han llamado la droga del amor. Ujú. Ujú. Y porque la oxitocina tiene que ver con la gana de conectarse emocionalmente con los demás. Porque además desciende la actividad de la amígdala, que es esa parte de nuestro cerebro de la reacción de la lucha o Ujú. el escape, ¿no? Ujú. Entonces te permite enfrentar situaciones más difíciles. Por ejemplo, se está usando ahora para terapia de pareja, el Ujú. MDMA. ¿no? Entonces, en la terapia de pareja, a veces las parejas
tienen mucho rencor, porque con el paso de los tiempos, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo, se van volviendo a veces cada vez más silenciosos. Y tú tienes un problema con tu pareja y no se lo dices, y luego ella tiene un problema contigo y no te lo dice. Y con el tiempo, eso se va volviendo más grande y más grande y más grande. Un vaso de agua. Y para cuando quieren hablarlo, y entonces lo que ocurre es que el MDMA le permite a las parejas sentirse mucho más tranquilas para hablar de todo eso. Y entonces, al hablar de todo eso, pueden solucionarlo mucho mejor, porque pueden hablar de eso, escucharse mejor, tienen más posibilidades de sentir perdón, compasión por el otro, empatía. Entonces, en ese sentido, funciona muchas veces como un buen acompañante de la terapia de pareja, el MDMA. Ok, y es que justo ya aquí es un poquito el tema al que yo quería entrar. ¿Cómo tú lo explicarías para alguien que diga, entonces, cuál es la diferencia que yo me meta un M en un antro, en un concierto, a hacer un uso en una... O sea, ¿cuáles controlado, son? Exacto, ¿cómo? controlado, requieres de alguien justamente con una certificación. Exacto, ¿cómo sería alguien, digamos, esa diferencia, digamos? Bueno, tiene varias situaciones. Primero es que hay varios usos. Podemos describirlos rápidamente. Está el uso recreativo. Exacto. Por supuesto, el uso recreativo. Que es el que por lo general los jóvenes ocupan en las fiestas, en los conciertos. Correcto. O para irse con unos amigos al bosque y comerse los hongos. Exacto. ¿No? Exacto. Sí. O con tu pareja, las dos partes de la pareja se van a la playa y se comen un MDMA, etcétera, etcétera. Ese es el recreativo. Está también el chamánico o neochamánico. Porque hay gente, por supuesto, que se va a la selva del Amazonas a tener una experiencia con ayahuasca. Exacto. O se va a Wirikuta, ¿no? Con los huicholes a tener una experiencia de peyote. O se va a Oaxaca a tener una experiencia con hongos, etcétera, etcétera. Esa es la chamánica. Pero también hay un montón de gente que lo hizo algunas veces y entonces dice, pues esto está fácil, y lo empieza a repetir, y son neochamánicas. ¿No? Es porque copian el esquema chamánico, pero no pertenecen a la tradición. No, y es todo un estudio. O sea, creo que es algo que se debe de como. Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, hay gente que lo copia. Está bien, lo copia. Y ese es el segundo tipo. El tercer tipo sería para la investigación. O sea, para la investigación de la conciencia, para la investigación de diferentes formas de funcionamiento del cerebro, etcétera, etcétera, que se aplica imagenología, se hacen tomografías cerebrales durante la persona tiene el efecto, etcétera, etcétera. Y eso es un tercer uso. Y un cuarto uso es propiamente el que podríamos llamarle terapéutico. El uso terapéutico consiste, ojo, en no el uso medicinal. No es... Como herramienta. No es un psicodélico como una medicina. No. El uso terapéutico es como acompañamiento para profundizar una terapia. Entonces, la persona está en terapia y quiere profundizar su terapia. Se puede probar. Eso es lo que se ha visto ahora como su principal potencial, su principal uso. Es que la persona puede profundizar su exploración personal. Y de nuevo ahí, la perspectiva existencial y la perspectiva psicodélica se unen. Porque para la perspectiva existencial, como tú lo sabes, Luis, el interés no es que la terapia sea una medicina, sino sea un acompañamiento de la exploración de la existencia. Exacto. Entonces, ese acompañamiento se puede profundizar con el uso de un psicodélico. Y eso es parte de lo que se mueve ahora. Pero solamente déjame llegar a tu pregunta y yo ahorita te doy la palabra. Es porque me preguntaste cuál es la diferencia en cuanto a esos usos, ¿no? Sí. Y mucho tiene que ver con que a nivel recreativo, lamentablemente, como es una situación ilegal, hay que decirlo. Sí. Ojalá pronto dejen de ser ilegales. Ojalá. Y se regulen. No es ahí se regule. Sin embargo, como hoy sigue siendo ilegal, la gente que recurre al uso recreativo tiene que recurrir al mercado negro. Y algo de lo que hemos visto es que el principal riesgo del uso de psicodélicos es que al comprarlos en un mercado negro, no sabes realmente qué estás comprando. No tienes una completa seguridad. Sí, exacto. Ya puede ser una mezcla de químicos. Sí, así es. Muchas veces les ponen hasta, te lo juro, se han hecho investigaciones y MDMA. Esto se vende como MDMA. A ver, veamos qué tiene. Acetona. Sí, no. Veneno para ratas. Sí. Y es lo que la gente se mete. Entonces, muchas veces el gran peligro no es necesariamente por el psicodélico en sí, sino por la ilegalidad
ha producido mucho del peligro. Sí. Entonces, ese es el problema principal en los ambientes recreativos. Okay. En los ambientes chamánicos se supondría que vendría más directamente de la fuente. Más natural. Más natural. Y en los ambientes terapéuticos o de investigación, pues ahí las sustancias son muy controladas. Entonces es mucho cuidado para verdaderamente estar dando no solo una sustancia de calidad, la dosis adecuada. Porque muchas veces en el uso recreativo se abusa de la dosis. Así es. Que una cosa justo es el uso y el abuso de la sustancia. Sí, exactamente. Y el abuso tiene que ver a veces por desconocimiento, ¿eh? Sí. Por absoluta, la persona no sabe. Entonces, por ejemplo, el LSD puede tardar entre 40 minutos y hora y media en hacerte efecto. Ok, dependiendo de cada persona. Dependiendo de cada persona y de cada momento. No Depende de qué desayunaste. Exacto, ejemplo, ¿no? sí, desayunaste o no. Exacto. Entonces, la persona, porque muchas veces se da en cuadritos de papel, ¿no? Impregnados, les ponen una gotita al cuadrito de papel. La persona se mete ese cuadrito de papel y a la hora no le ha hecho nada. Y todos sus amigos ya están bien puestos, ¿no? Y entonces dice, ¿qué hago? Porque los quiero alcanzar, yo quiero estar como ellos. Pues me como otro, ¿no? Y a lo mejor no sabía que le iba a dar el efecto en 15 minutos. Y entonces le pega doble. Sí, ahora, bueno, si le pega doble el LSD, simplemente lo va a tener, o sea, probablemente el efecto le va a dar una arrastrada y ya. Pero ¿qué si viene sucio? Y, por ejemplo, recientemente hubo en un festival en Estados Unidos una chica que murió. Esta chica consumió LSD. Se lo vendieron como LSD. Pero a la hora de hacer el análisis en la sangre, ¿qué creen? No era LSD. ¿Qué era? Era otro que se llama 5-neobom, algo así. No me acuerdo muy bien del nombre, pero es una sustancia que tiene efectos parecidos al LSD, pero es muchísimo más tóxica, muchísimo más peligrosa. Y esta chica probablemente dijo, no me hace efecto. Sí. Otro, y la sobredosis del 5-bomb, algo así, no me acuerdo del nombre, ¿no? ¡Pum! Y se murió. Pero ¿qué dice la gente? El LSD es peligroso. Porque esta chica tomó LSD y se murió. No era LSD. Entonces, justo ese es parte del problema que creo que es por lo que necesitamos hablar de esto. Pensamos que la gente tenga mayor comprensión de esto, mayor información, porque necesitamos tener mayor claridad y acercarnos, como tú bien lo decías, acercarnos a esto con mucho mayor respeto. Exacto. Y ojo, a veces, hay que decirlo, a veces la gente que lo usa recreativamente tiene más respeto que la gente que lo usa neochamánicamente. Yo he sabido de situaciones neochamánicas que dices, Dios mío, o sea, porque quieren que la gente tenga el efecto. Ahí les doy un dato, por ejemplo. En Perú, originalmente la ayahuasca solo la bebía el chamán. No la bebían todos. La gente estaba en la ceremonia, el chamán bebía y en sus visiones les decía a cada uno sus cositas, lo que veía. Pero la gente no la tomaba. Eso originalmente. Pero, ¿qué pasó? Que alguien dijo, ay, pues, ¿y si me das tantito? ¿No? Y el chamán dijo, no, eso es para los chamanes. Pero dijo, ¿y si te doy unos dolaritos? Y pues el chamán dice, ay, pues también tengo que comer y darle de comer a mi familia, pues ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues échamelos si te doy. Sí. Y entonces se empezó a popularizar y ahora ya todo el mundo lo toma. Sí, ya todo, sí. Pero originalmente solo la bebía el chamán. Y no solo eso, originalmente la planta tenía más de la liana, propiamente la ayahuasca, que es una que se llama Baniesteropsis caapi, una madre así, ¿no? Porque los nombres no se me pegan tan fácilmente. No están difíciles. No, y otra, una hojita que se llama chacruna. Propiamente, la planta que contiene más DMT es la chacruna. No la Baniesteropsis caapi, que es como una liana. Pero para los chamanes, la verdadera ayahuasca es la liana. De hecho, algunas fórmulas en algunas tradiciones te dan la liana y no te dan hojitas. Y entonces la gente tiene muy pocas visiones. Porque es la plantita, la hojita, la chacruna, la que tiene más DMT. Y entonces así lo servían antes. Pero ¿qué crees? La gente iba y decía, ay, no, se me hace que me dieron otra cosa. No, yo ya no voy a venir con eso. No lo voy a recomendar. Y entonces, ¿qué dice el chamán? Ups, hay que echarle más hojitas. ¿No? Pues claro. Hay que echarle más hojitas porque eso es lo que les gusta. O sea, lo que les gusta es ver cositas. Claro. Entonces, vamos a echarle más hojitas. ¿No?
Pero eso rompe por completo cómo era la tradición. Claro. Ajá. Y entonces a mí me parece, un uso poco respetuoso. Porque vas buscando los fuegos artificiales en lugar de buscar reconectarte contigo mismo, reconectarte con la naturaleza, con la vida, con los demás, con lo divino o con el misterio. En vez de buscar la reconexión, quieres fuegos artificiales. Exacto, y la inmediatez. Creo que dice Jackie algo súper interesante, todo esto al fin, o sea, todo el capítulo evidentemente, pero la parte de que muchas personas como por el hecho de querer sentir y vivir esa experiencia y que nadie te cuente, entonces yo lo quiero vivir, ha hecho que se vaya distorsionando un poco pues las tradiciones, el respeto, como decimos, y también la visión de por qué y para qué se hace, ¿no? Muchas personas pues es de que, ay, sí, ¿no? Yo conozco a personas que vienen así de Estados Unidos justo porque en México los hongos, hay mucha cultura como por nuestros ancestros y vienen y hacen todas estas ceremonias, pero no hay como un propósito, que digo, cada quien tiene sus razones y lo hace porque quiere, pero creo que también vale mucho la pena y como dice Jackie, abrir estos espacios para que la gente empiece como, si lo hacen es también como cuestionarse por qué se hace, ¿no? No solo por la manera de que, híjole, es que yo me quiero sentir como esa persona que baila cabrón en la fiesta y de que no manches, se ve que la pasa bomba y toda su vida es feliz. Pues porque como lo vive él, puede ser completamente diferente a como lo vivas tú. Entonces, y como lo vives tú hoy, puede ser completamente diferente a como lo vivas mañana, ¿eh? También. Exacto. Entonces, ya se acabó el tiempo, pero creo que esta conversación fue también como muy informativa como para nosotros y seguramente para la gente que nos ve y nos escucha, porque hay mucha desinformación y mucho tabú. Sí, y mucho miedo ligado, ¿no? O sea, yo vengo de esa cultura de las drogas son malas, aléjate de eso, es malo, vas a ser adicto, te vas a morir, te vas a intoxicar, ese tipo de cosas. Y creo que justo ahorita, Jackie, con lo que nos compartes, es un poco para, como dices, acercarnos desde otra perspectiva y también irle poco a poco perdiendo el miedo. Y como decía Alexa, tenerle un respeto, ¿no? O sea, hay que informarnos y saber cómo acercarnos. Y desde ahí, este era un tema que también nos habían pedido a mí y a Alexa, como para saber, porque muchas veces justo en esta, como dices, cultura médica, medicinal, muchos cuando están mucha ansiedad, mucha depresión, a veces ya recurren a este tipo de cosas. Pero al fármaco o a estos psicodélicos, pero de una forma equivocada. Medicinal. Exacto, desde una perspectiva completamente diferente. Exacto. Pero para salvar, creo que es como para evitar el sentir esta angustia y esa ansiedad. Y creo que también es algo que nos muestran los psicodélicos. Es como, a ver, no puede que no vivas una experiencia tan chida, pero también es qué chido que también puedas ver tus demonios, acercarte más al alma, conocer un poco más tu psique. Y creo que hacemos como mucho énfasis a cómo se llama nuestro podcast. La manía de la psique. Pero creo que es muy importante también. La gente lo hace. Creo que es algo que la gente lo va a hacer. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. Sea legal o ilegal. Ajá, ¿no? Entonces también por eso vale la pena que se abran estos espacios, que la gente hable de esto y de decir como, a ver, lo he hecho y a lo mejor no lo he hecho en la manera, pues no sé si correcta, pero al mismo tiempo nunca me había preguntado que también es una forma en la que esto que me estoy metiendo me va a mostrar demonios que a lo mejor no sé si quiero ver. Y que además son tuyos, que eso que tú decías aquí, o sea, ya no es poner inclusive el efecto en el psicodélico, sino en uno mismo. Exacto. O sea, que lo que vas a experimentar es tuyo. Sí, es propio. Entonces, no de la sustancia. No de la sustancia. Sí, y me encantó este episodio. Muchas gracias, Jackie, por la oportunidad de informarnos un poquito más. No sé si quieras... Sí, tú cerrar con algo, Jackie. Pues mira, solamente dos ideas. Una es que no olvidemos que son ilegales todavía. Es decir, yo creo que es importante decirlo. Es importante informarnos, pero no estamos diciendo úsalos. Vaya. Sí, exacto, no estamos promoviendo el uso. Exacto, ¿no? Exacto. Es importante informarnos. Eso es muy importante porque, como bien dices, hay gente que los va a seguir usando. Exacto. Eso sin duda, ¿no? Eso es por un lado. Y la segunda es que, reconociendo que de todos modos se usan, podemos reconocer que hay usos respetuosos e irrespetuosos y que el respeto pasa por la información, por el cuidado y por el reconocimiento de cuál es la intención de acercarse a esto. Por eso digo que muchas veces en la fiesta hay más respeto, porque puedes ver en la fiesta gente que dice, ¿para qué lo están usando? Y te dicen en un festival, porque queremos conectarnos con la comunidad, porque queremos sentirnos mucha conexión entre nosotros.
Y en cambio, ves que alguien va a una ceremonia chamánica y dice, porque quiero salir de la depresión. Sí, para que se me quite Para que se me quite la depresión. Exacto. Y ahí digo, hay más respeto en los que están en la fiesta que en el que va a la ceremonia. ¿O no? No necesariamente, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué sería el respeto entonces? Sería informarte, reconocer que está en ti, que va a despertar lo que está en ti y que su objetivo o el psicodélico no está ahí para quitarte un problema. Está ahí para asomarte. Para asomarte en ti mismo y en tus posibilidades. Entonces, es otra cosa por completo y creo que eso sería importante como para cerrar. Perfecto. Y si alguien, por ejemplo, quisiera saber más del tema, buscarte a ti, de tus videos, de todo, digo, justo aquí en la mesa ahorita pueden ver todos estos 5 libros que tenemos acá. Justamente son míos porque son de la formación, de la terapia existencial, pero todos el autor es Jackie, ¿no? Porque justamente él saca como esta figura que viene a desarrollar y hablar de la terapia existencial. No sé, Jackie, si tú quieras, ¿cómo te puede alguien buscar? Toda esa parte. Pues hay 2 maneras. Una es a través del Instagram, que hoy en día las redes sociales es lo más común, ¿no? Sí, ahí vamos a poner tu... Exacto. @JackieExistencia es mi Instagram. El Facebook ya no lo uso. Imagínate ya. Me aburre menos. Me aburre, ¿no? Entonces, pero el Instagram sí lo uso, me parece más rápido y eso me cae bien, no pierdo tanto tiempo. Entonces, el Instagram lo uso o directamente en mi página web. Yo tengo una página web que es www.jackieandresmartinez.com. JackieAndresMartinez.com, mi nombre así con Y y con Q. Y si no, también en la página del Círculo Existencial, www.circuloexistencial.org. Ahí nada más que en Círculo Existencial es .org y en Jackie Andrés Martínez es .com. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Jackie. Fue un episodio muy enriquecedor y pues esperemos tenerte una segunda vez. Con muchísimo gusto. Y pues les mandamos muchos saludos a todos. Déjenos en los comentarios si les gustó, si no les gustó, qué les parece, si tienen dudas para dejárselas a Jackie. Y pues muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Bye.